El Imperio Kushan, uno de los imperios más olvidados de la historia. Un imperio que existió al mismo tiempo que gigantes como el Imperio Romano y el Imperio Parto, y que, aún así, desapareció casi por completo de la memoria del mundo. Durante siglos, los Kushan dominaron enormes territorios en Asia Central y el norte de la India. Su poder se alimentaba de algo capaz de transformar civilizaciones enteras: el comercio. Joyas, textiles, metales preciosos. Todo viajaba a través de la famosa Ruta de la Seda, conectando Oriente y Occidente. Y justo en el corazón de esa red comercial se alzaba el Imperio Kushan. Un imperio poderoso, multicultural, y durante mucho tiempo, olvidado por la historia. Pero hoy vamos a recordar. Hoy vamos a cruzar juntos hacia el pasado para descubrir la historia de uno de los imperios más fascinantes que casi se perdió en el tiempo. Yo soy Kinan, y te invito a cruzar conmigo este puente hacia la historia. Todo comienza en el siglo I a.C., con un pueblo casi desconocido: los Yuezhi, un conjunto de tribus que habitaban en el oeste de China, divididas en 5 grupos: los Xiumi, los Guishuang, los Xuangmi, los Shidun y los Dumi. Pero su historia no empieza con poder. Empieza con una derrota. Los Yuezhi fueron expulsados de su propia tierra por un enemigo implacable: los Xiongnu, un imperio nómada que dominaba gran parte de la región. Las razones no están del todo claras, pero todo apunta a lo mismo: conflictos territoriales, ambición y ganas de expandirse un poco más de la cuenta. 2 pueblos, luchando por crecer. Y como suele pasar en la historia, uno gana, y el otro tiene que empacar. El resultado fue inevitable. Los Xiongnu salieron victoriosos, y los Yuezhi fueron obligados a abandonar su hogar. Derrotados, desplazados, y ahora con todo lo que tenían, literalmente a cuestas, los Yuezhi tuvieron que hacer algo que cambiaría su destino para siempre: migrar. No exactamente el plan original. Su viaje los llevó hasta Bactriana, una tierra muy diferente a la que conocían. Allí no solo encontraron nuevas oportunidades, también encontraron un mundo completamente distinto. Un territorio marcado por la influencia helenística, heredada de las antiguas dinastías griegas. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque mientras los Yuezhi llegaban con toda la intención de rehacer su destino, los griegos en Bactriana, no tenían idea de lo que se les venía encima. El reino greco-bactriano atravesaba un momento complicado: problemas internos, inestabilidad política y ataques constantes de otros pueblos, como los escitas. En otras palabras, no era el mejor momento para recibir visitas inesperadas. Era un territorio debilitado, vulnerable, y, sin saberlo, el siguiente en la lista. Los Yuezhi vieron la oportunidad y no la dejaron pasar. No dudaron, no negociaron, no esperaron. Avanzaron. Y lo hicieron rápido. En poco tiempo, las tribus Yuezhi tomaron el control total de la región, expulsando a los últimos reyes griegos hacia la cuenca del Indo. Los griegos, básicamente, pagaron las consecuencias de un conflicto en el que ni siquiera habían participado. La historia siendo la historia. Y sin darse cuenta, aquellos pueblos derrotados que un día fueron obligados a huir, acababan de dar el primer paso hacia algo mucho más grande: el nacimiento de un imperio. Tras establecerse en Bactriana, los Yuezhi ya no eran los mismos. Pero aún había un problema: no eran un imperio, ni siquiera eran un reino. Eran una confederación. 5 tribus, unidas, pero sin un poder central real. Algo inestable, algo temporal. El encargado de mantener ese frágil equilibrio era Ereo, el líder que logró organizar a las tribus tras la migración y asentarlas en Bactriana. Un paso importante, pero no suficiente para construir algo duradero. Porque la historia no recuerda confederaciones débiles, recuerda imperios. Y ese cambio estaba a punto de llegar, con un nombre: Kujula Kadphises, un joven líder de la tribu Guishuang, que no estaba interesado en mantener alianzas, estaba interesado en el poder. Uno a uno, fue sometiendo a las demás tribus Yuezhi, no por acuerdos, no por diplomacia, por la fuerza.
Y así, lo que antes era una confederación, se convirtió en algo completamente distinto. Un reino. El reino Kushan. Kujula no perdió el tiempo. Expulsó definitivamente a las dinastías griegas que aún quedaban en la región, y dejó claro que Bactriana ya tenía nuevos dueños. Pero no se detuvo ahí, porque conquistar es solo el comienzo. Gobernar es lo difícil. Y para eso, Kujula hizo algo clave. Organizó la economía. Implementó la acuñación de monedas, dando al reino una base sólida para crecer. Un paso silencioso, pero fundamental. Porque los imperios no se construyen solo con guerras, también se construyen con sistemas. Tras su muerte, el poder pasó a su hijo, Bhima Takto, y con él llegó la expansión. Acercándose a la estratégica cuenca del Tarim, un lugar clave, un punto de conexión, un premio demasiado valioso para pasar desapercibido. Y, como era de esperarse, China también lo sabía. Lo que siguió fue inevitable: conflicto. Los Kushan intentaron controlar ciudades oasis como Kashgar y Khotan, pero esta vez no estaban enfrentando a un reino debilitado. Estaban enfrentando a China. Y eso era otra historia. El general Ban Chao no tardó en responder. Los Kushan fueron derrotados, obligados a retirarse, y, por si fuera poco, a pagar tributo. Un pequeño recordatorio de que no siempre se gana. Pero los Kushan no se detuvieron, porque los imperios no se definen por sus derrotas, sino por lo que hacen después. Y lo que vino después fue expansión. Con Bhima Kadphises, el imperio cambió de dirección y avanzó hacia el sur, hacia el valle del Indo. Allí derrotó a los reinos indogriegos que aún resistían, los mismos que, tiempo atrás, habían sido expulsados de Bactriana. Y al parecer, no importaba mucho a dónde fueran, porque los Kushan terminaban encontrándolos y derrotándolos otra vez. Los griegos realmente no tuvieron el mejor de los tiempos en esta historia. Además, los escitas, que también dominaban la región, tuvieron que retirarse tras enfrentarse al poder Kushan. Esta vez, no hubo dudas. Los Kushan se consolidaron como una potencia dominante en Asia Central y el subcontinente indio, que ahora conectaba China, India y el mundo romano. Y con esas rutas bajo su control, llegó la riqueza. Seda, especias, metales preciosos. El comercio floreció, y con él, el imperio. Pero el verdadero punto de quiebre aún no había llegado. Ese momento tenía nombre propio: Kanishka. Kanishka I, el heredero, el emperador. El hombre que llevaría al imperio Kushan a su punto más alto. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima expansión, extendiéndose desde Asia Central hasta el río Ganges. Un territorio enorme, difícil de controlar, pero completamente bajo su dominio. Estableció capitales en Peshawar y Mathura, y convirtió al imperio en una potencia que rivalizaba con romanos y partos. Pero su grandeza no fue solo militar, fue cultural. Kanishka entendía algo que muchos gobernantes no: el poder no solo se impone, también se construye. Convocó el cuarto concilio budista en Kundalbana, promoviendo el budismo Mahayana y su expansión hacia China. Permitió la convivencia de múltiples religiones, zoroastrismo, hinduismo y cultos solares. Un imperio diverso, tolerante y profundamente influyente. En su punto más alto, el imperio Kushan no solo era grande, era un puente entre mundos. Su territorio se extendía desde el mar de Aral, atravesando Asia Central, hasta llegar al norte de la India. Una posición privilegiada, estratégica, casi perfecta. Porque mientras otros imperios dominaban territorios, los Kushan dominaban algo mucho más valioso: las conexiones. Mantuvieron relaciones con algunos de los poderes más importantes de su tiempo: el Imperio Romano, la Persia Sasánida, el Imperio Parto y la China Han. Civilizaciones distintas, culturas diferentes, pero todas conectadas por un mismo sistema: el comercio. El Imperio Kushan logró algo extraordinario: unir el comercio marítimo del Océano Índico con las rutas terrestres de la Ruta de la Seda. Todo pasaba por sus manos: mercancías, ideas. Por el Valle del Indo circulaban seda china, especias de la India, metales preciosos y bienes del mundo romano. Era un flujo constante, rico, imparable y, lo más importante, seguro. Porque los Kushan no solo comerciaban, también protegían las rutas, facilitaban los viajes,
hacían posible que caravanas cruzaran enormes distancias, pasando por lugares como el paso de Khunjerab. Y con cada viaje, no solo se movían productos, se movían ideas, creencias, formas de ver el mundo, y en el centro de todo estaban ellos, los Kushan, no solo como conquistadores, sino como intermediarios del mundo. Porque mientras otros imperios luchaban por dominar territorios, los Kushan lograron algo aún más poderoso: conectar civilizaciones. Como era de esperarse, el imperio Kushan no prosperó únicamente gracias a su fuerza militar. Porque, como la historia nos ha enseñado, ganar batallas no es lo mismo que construir un imperio. Y los Kushan lo entendieron muy bien. Desde sus inicios y a lo largo de su expansión, fueron incorporando elementos culturales de cada territorio que conquistaban, como si, además de tierras, también adoptaran formas de pensar. Entre estas influencias, una de las más importantes fue la cultura helenística. Sí, los mismos griegos a los que derrotaron en más de una ocasión. Pero eso no impidió que tomaran de ellos ideas clave, como su alfabeto, porque al final, si algo funciona, se usa, incluso si viene de tu antiguo rival. Con el tiempo, durante el reinado de Bhima Tacto, los Kushan comenzaron a integrar elementos de la cultura india, algo que también se reflejó en sus gobernantes. Bhima Cadphises, por ejemplo, era devoto del shivaísmo, lo que muestra que la influencia cultural no era superficial, sino profunda y constante. Cada gobernante aportaba algo distinto, nuevas creencias, nuevas prácticas, lo que terminó convirtiendo el imperio en una mezcla de culturas, religiones y tradiciones. Un espacio donde lo diferente no desaparecía, se integraba. Y en medio de este proceso, ocurrió un hecho clave, que impulsó la expansión del budismo mahayana más allá de las fronteras del imperio. Textos fueron recopilados, ideas fueron sistematizadas, y sobre todo, se facilitó su transmisión hacia regiones como China. Fue un punto de inflexión cultural, porque a partir de ese momento, el budismo no solo permaneció en la India, comenzó a convertirse en una tradición de alcance internacional, y el imperio Kushan estaba justo en el centro de ese proceso, no como un simple espectador, sino como el espacio donde todo esto fue posible. Porque al final, los Kushan no solo conquistaban territorios, conectaban culturas y ayudaban a transformarlas. Vasudeva I, el último de los grandes emperadores Kushan. Bajo su gobierno, el imperio aún mantenía su fuerza. Su influencia cultural seguía viva. El comercio continuaba fluyendo. Y su territorio aún resistía. Pero incluso los imperios más grandes dependen de quienes los sostienen. Y cuando Vasudeva murió, dejó un vacío que nadie pudo llenar. Y fue ahí donde todo comenzó a cambiar. Porque lo que se construye durante siglos puede empezar a derrumbarse en apenas unos años. El imperio Kushan comenzó a fragmentarse, desde adentro y desde afuera. El poder central se debilitó, las provincias comenzaron a separarse, y lo que antes era una sola fuerza se convirtió en partes. En el oeste, el imperio sasánida avanzó sin detenerse. Tomó Bactriana, tomó territorios clave, y con cada avance, los Kushan retrocedían. Al mismo tiempo, en la India, un nuevo poder comenzaba a levantarse, el imperio Gupta. Una nueva fuerza, lista para ocupar el espacio que los Kushan estaban dejando atrás. Y así, poco a poco, el imperio fue perdiendo su forma, dividiéndose, debilitándose, desapareciendo. Para el siglo IV, lo que quedaba de los Kushan ya no era un imperio. Eran fragmentos, reinos pequeños, intentos de resistencia, ecos de lo que alguna vez fueron. Pero ni siquiera eso duraría. Nuevas tribus nómadas comenzaron a avanzar, implacables, sin intención de negociar. Entre ellas, los heftalitas, los hunos blancos. Y esta vez, no hubo recuperación. Arrasaron con los últimos restos Kushan. Derrotaron a los Kidaritas en Gandhara, y con ello, borraron lo que quedaba. El imperio Kushan había llegado a su fin. Pero no todo desaparece con la caída, porque aunque el imperio dejó de existir, su impacto no. Su legado sobrevivió en las rutas que conectaron continentes, en el comercio que unió civilizaciones, en las ideas que viajaron miles de kilómetros, en las culturas que lograron coexistir. Incluso siglos después, otros pueblos intentarían replicar lo que los Kushan lograron. Porque lo que construyeron no fue solo un imperio,
Fue un modelo, una conexión, un puente. Y es ahí donde su historia cambia, porque deja de ser la historia de un ascenso y una caída, y se convierte en algo más grande. En la historia de cómo un pueblo expulsado de su tierra terminó conectando el mundo, y de cómo, incluso después de desaparecer, siguió influyendo en él. Porque los imperios caen, pero las ideas trascienden. Y algunas historias no terminan, se transforman. Esto no es solo pasado, es legado. Esto es historia. Esto es Puente hacia la historia.